¿Estás estreñido o constipado? ¿No visitas al baño con regularidad? ¿Te duele al evacuar? ¿Tus heces son oscuras, secas, duras? El día de hoy vamos a aprender cuáles son las causas del estreñimiento y algunos tips de cómo solucionarlos. Soy tu amiga la doctora Lupita Aro. Acompáñame. Ven que tu vida va a mejorar. La doctora Lupita Aro te va a asesorar. Lupita Aro. En su página una cita puedes agendar. El tubo digestivo tiene distintas funciones: la digestión, absorción, asimilación de los alimentos, pero también la excreción de productos de desechos tóxicos y patógenos. El 70% de nuestras heces fecales está compuesto por agua. El otro 30% se divide en una mezcla entre dendritos celulares o células muertas, bacterias muertas, parásitos, mocos, restos alimenticios sin asimilar, sales biliares, etc. Pero en esto del estreñimiento son muchos los factores involucrados y tenemos que tratar de agruparlos para entender cuáles de estos factores están presentes en mi vida diaria, en mis hábitos higiénico-dietéticos que pudieran estar condicionándome un estreñimiento, ya sea agudo o crónico. Si nosotros vemos con lupa a todo el proceso digestivo que se está llevando a nuestro tubo digestivo desde nuestra boca hasta el ano, vamos a ver tres factores principales que pueden estar causando o en donde pudieran haber problemas a la hora de nosotros evacuar de manera no satisfactoria. El primer factor que tenemos que tener en cuenta son problemas propios de la anatomía del tubo digestivo. Como les digo, nuestro tubo digestivo empieza en nuestros labios, en nuestra boca y termina en el ano. Si nosotros tenemos problemas en la anatomía, es decir, yo tengo un problema con los dientes, me hacen falta dientes y no puedo masticar bien, mis glándulas salivales tienen cálculos, tienen piedritas, no produzco suficiente saliva o yo no ensalivo bien los alimentos, tengo problemas al deglutir, tengo problemas en el estómago, en el esfínter esofágico inferior, tengo reflujo, tengo poco ácido clorhídrico, tengo mucho ácido clorhídrico, tengo gastritis, úlcera gástrica, me falta la vesícula, tengo hígado graso, tengo el intestino colgado, distendido, con cavernas, con pólicos, con tumoraciones, mis vellosidades intestinales están achatadas, tengo hemorroides, etcétera. Bueno, todos los cambios en la anatomía, en la forma, en la morfología de mi tubo digestivo van a ser el primer factor que yo debo de analizar y considerar a la hora de saber por qué estoy teniendo estreñimiento. El segundo factor que vamos a analizar es la composición como tal del bolo fecal, de las heces. Ya vimos que el 70% de ellas se constituyen por agua, así que lo primero que tienes que asegurarte es de tomar el agua correcta en cantidades correctas a las horas correctas. Ya vimos esto en 2 videos en el canal sobre el agua, cómo, cuánta, de cuál tomar. Otro aspecto en la formación del bolo fecal es su composición de acuerdo a fibra, tanto soluble como insoluble. Estás tomando las necesidades diarias de fibra, soluble e insoluble. La fibra siempre va a venir de frutas y verduras, algunas leguminosas, frijoles, garbanzos, todos los vegetales de hoja verde, cualquier tipo de verdura, cualquier tipo de fruta. Si tu dieta no es alta en fibra, vas a tener problemas a la hora de formar un bolo fecal de calidad. Otra cosa importante en la composición de la materia fecal es la cantidad de bilis. Si nosotros tenemos un hígado graso, fibroso, si estamos deshidratados, las sales biliares, la bilis como tal, que expulse mi hígado a vesícula y vesícula a duodeno, no va a ser suficiente, va a estar muy espesa o no va a ser de calidad. Así que la composición de las heces va a ser más seca y va a ser menos fácil que transite a través del tubo digestivo. Además del agua, la fibra y la bilis, las bacterias que nosotros tengamos en el intestino son primordiales. Muchos estudios han mostrado que si nosotros no tenemos el número de bacterias correctas,
en cantidad y en diversidad en el intestino, nuestro tubo digestivo va a ser lento, va a ser perezoso y se van a quedar ahí las heces fecales más tiempo de lo necesario, fermentándose y creando facilidad para que otros microorganismos crezcan ahí, empeorando toda la situación. El tercer factor a considerar a la hora de querer desmenuzar y analizar por qué pudiera estar yo presentando constipación o estreñimiento son los factores externos. Y con factores externos podemos ver que hay factores emocionales y factores mecánicos y de hábitos. Por ejemplo, emocionales, el niño que le tiene miedo a ir al baño porque está solo, porque lo regañan, porque está frío, ¿verdad? Nosotros mismos que autosaboteamos nuestra experiencia evacuatoria cuando comemos en lugares en donde no nos sentiríamos cómodos con ir a hacer el baño ahí también. Una vez que comemos, nuestro reflejo gastrocólico va a pedirnos evacuar. Y si nosotros no nos sentimos a gustos en el lugar o no tenemos el tiempo para evacuar en ese lugar, pues vamos a retener esa materia fecal y eso va a hacer que se deshidrate, crezcan bacterias malas, hongos y todo empeore. Otra de las cosas, aparte de lo emocional, son cuestiones mecánicas. Por ejemplo, que evacuamos en una posición inadecuada, evacuamos sentados y esto es totalmente contrario a lo fisiológico. Esto va a crear que los ángulos del intestino y los ligamentos que lo rodean no relajen el piso pélvico y sea difícil para nosotros evacuar de manera natural o satisfactoria. Otro es, por ejemplo, que no caminamos. El hecho de que nosotros nos desplacemos, caminemos, cualquier tipo de ejercicio nos va a ayudar, pero principalmente que nosotros caminemos va a activar las raíces nerviosas que salen de mi columna y van a inervar a mi intestino y van a producir los 3 tipos de movimiento que tiene mi intestino, mi peristalsis, y esto va a empujar los desechos hacia afuera, ¿verdad? Nos va a facilitar la evacuación por vibración, por peristalsis, por actividad eléctrica, por 1000 razones. Así que esos factores externos también son muy importantes a considerar y tal vez tengas un poco de los factores externos, un poco de los factores emocionales, ¿verdad? Mecánicos, de constitución del bolo fecal, menos agua, menos fibra, qué sé yo, pudieras tener ya hemorroides, te quitaron la vesícula. Identifica todos estos factores que pueden estar involucrados en que tú tengas un estreñimiento o una constipación. Como les comenté, muchos son los factores involucrados al momento de nosotros tener una digestión saludable, incluyendo la eliminación de residuos. Así que lo primero que tenemos que poner atención es la cantidad de agua, el tipo de agua y a las horas que nos estamos tomando esa agua. Les voy a dejar aquí mi video para que ustedes puedan analizar y corregir sus hábitos de hidratación. El segundo factor muy importante es que nosotros estemos ingiriendo la cantidad de fibra soluble e insoluble necesaria para formar un buen bolo fecal y conservar agua dentro de él. Vamos a aumentar nuestra ingesta de frutas y verduras, eso es básico. Aquí en el canal tenemos varios videos de ejemplos de dietas y de desintoxicaciones que tú pudieras llevar. Pero si quieres ir un poco más allá y suplementar tu vida con una fibra insoluble, te quiero enseñar un buen ejemplo de ella. Esta es una fibra, un psyllium husk, que es de buena calidad y lo que va a permitir es que cuando nosotros mezclamos una cucharada de este polvo en 8 onzas de agua, lo batimos para desbaratar las bolitas que se hacen y nos lo tomamos inmediatamente por ahí de 7, 8, 9 de la noche sin alimentos y después ya no comer nada. Esto va a permitir que se haga un gel, un moco en el intestino y se va a mezclar con nuestros residuos de alimentos que ingerimos ese día y va a permitir que más agua se retenga en ese bolo fecal. Y así que vamos a hacer una popó con mayor peso, forma y consistencia. Ahora, si yo ya tengo materia fecal pegada en el intestino, placas, fecalitos, fecalomas, esta fibra también ayuda a ir raspando, a ir cepillando nuestro intestino donde tenemos placas de heces fecales deshidratadas. Un tercer factor importante, aparte del agua y aumentar la fibra en nuestra dieta, es analizar
la composición bacteriana de nuestro intestino. Es bien sabido la importancia, la necesidad de suplementarnos con probióticos y a su vez suplementarlos a ellos con prebióticos. Bueno, la fibra va a ser la prebiótica, pero nuestros probióticos, nuestras bacterias intestinales pudieran estar no en correctas condiciones y nosotros ya estamos sufriendo con estreñimiento y constipación. Un buen ejemplo que les quiero compartir es esta presentación que trae más de 30 diferentes especies de bacterias intestinales que nosotros necesitamos en una buena cantidad. Es importante que busquemos 50 billones o más y que por lo menos sean de 30 bacterias diferentes. Tomarnos de 1 a 2 cápsulas de un probiótico como este tipo en ayunas todos los días va a favorecer que estas bacterias empiecen a repoblar mi intestino y yo vaya disminuyendo mi índice de estreñimiento y constipación. Si tú crees que el problema de tu estreñimiento podría involucrar trastornos de la masticación, ensalivación y el proceso de disolver los alimentos con los ácidos gástricos, podrías considerar un suplemento de betaína con fenogreco. Por ejemplo, tomar 1 o 2 cápsulas 10 minutos antes de los alimentos puede favorecer a que ese alimento se macere más pronto en el estómago y pase de manera breve al duodeno y así la bilis y los jugos pancreáticos puedan seguir con su función. Así que si tú crees que te está fallando la masticación, te hacen falta piezas dentales, tienes boca seca, no ensalivas bien los alimentos, usas muchos popotes o tienes problemas gástricos como reflujo o dificultad para digerir, se te infla el estómago, tienes eructos, implementa el fenogreco y la betaína 1 a 2 cápsulas 10 minutos antes de los alimentos y ve cómo vas avanzando. Y siguiendo con esta parte de la digestión, donde tenemos la saliva, la masticación, la impregnación de jugos gástricos y el uso de la bilis y los jugos pancreáticos, tenemos que poner atención en nuestra salud del hígado y vesícula biliar y también del páncreas. Si tú tienes problemas con cálculos en el hígado y vesícula o vesícula disquinésica, lodo biliar, déjame aquí tu like y ponme en los comentarios vesícula biliar para hacer un próximo video y veamos la relación que tiene la salud de la vesícula e hígado con el estreñimiento como tal. Vamos a ver en esta fase cómo es importante utilizar las enzimas digestivas. Y en enzimas digestivas podemos ver enzimas digestivas que son extraídas de plantas, principalmente de frutas, pero también enzimas digestivas que son extraídas de la bilis de algunos animales, como es la bilis de buey. Una buena presentación de enzimas digestivas es esta de la marca Now, Super Enzymes, en donde nosotros podemos tomar una cápsula antes de cada alimento, independientemente de la hora de que sea, hasta que se regule nuestra digestión. Y 2 últimas recomendaciones que te quiero dar a la hora de procurar aliviar, corregir esos patrones no saludables de evacuación, ese estreñimiento, esa constipación, es ir más allá en la limpieza de tu intestino. Si tú has tenido procesos largos de estreñimiento, meses, incluso años, hay muchos residuos en tu intestino que no van a permitir que sanes de la manera apropiada o suficiente. Así que empezar con limpiezas intestinales es muy importante. En nuestra serie de videos de limpieza de hígado, en donde vimos la limpieza de la desparasitación, limpieza de riñón, limpieza de hígado y vesícula biliar, la 5ª fase constituye una limpieza intestinal profunda. Si tú me dejas aquí tu comentario también de qué te interesa, podemos hablar de un protocolo en particular para la limpieza intestinal de manera profunda. Sea si tienes divertículos, pólipos, hemorroides, fisuras anales, te hace falta la vesícula, tienes problemas para masticar, va a ser necesario que hagas una limpieza intestinal profunda como tal. Pero sin duda, dos sustancias que nos ayudan mucho al momento de empezar a preparar nuestro intestino a que se desintoxique son estas dos. Uno es la arcilla de bentonite, el bentonite clay, y la otra es esta presentación ayurvédica maravillosa que es la trifala. Si tú puedes conseguir alguna de estas dos o las dos, es muy
muy saludable para empezar a preparar el intestino a desintoxicarse. Una cucharada de Bentonite Clay Detox como esta en una taza de agua, en 8 onzas de agua, bien disuelto, y tomárnoslos a las 5, 6, 7 de la tarde todos los días hasta por 3 meses, va a permitir que esta arcilla empiece a raspar heces fecales viejas, mucosidades, empieza a alcalinizar el intestino en donde necesita estar alcalino, y empecemos a arrojar mocos, metales pesados, incluso radiación. Y usar una presentación de Triphala como esta, que por supuesto les dejaré el enlace en la cajita de descripción, va a permitir también a que el intestino empiece a sacar mucosidades, residuos viejos, pero también de que el líquido linfático que rodea el intestino, en todos sus ganglios, en esas placas de Peyer, empiecen a drenarse y empezamos a limpiar el intestino más allá de la barrera intestinal. Así que, amigos, son muchos los factores que se involucran a la hora de nosotros tener una digestión saludable. Los factores propios del intestino, tener la anatomía correcta, los factores propios del bolo fecal, que la composición, todo lo que debe de llevar ese bolo fecal estén en las cantidades correctas en nuestro cuerpo, y los factores externos, tanto emocionales como mecánicos. Todo esto debemos de desmenuzarlo. Así que vamos a empezar a ver estas fases de la digestión. Si les interesa, si me dejan su like, si me dejan su comentario, para poder ver en qué factor estás fallando tú. ¿Te falta el factor mecánico, la caminada, la posición en la que estás evacuando, o te retienes de ir a evacuar? ¿O son factores intrínsecos? ¿Te hace falta agua? ¿Te hace falta bilis? ¿Te hace falta fibra? ¿Cuáles son los factores que te están fallando? Déjame tus comentarios. Soy tu amiga la doctora Lupita Aro. Nos vemos este jueves a la 1 de la tarde en vivo, horario del Pacífico, aquí en YouTube, para seguir aprendiendo a hacer una transición a una vida más saludable juntos. Dios nos bendice. Adiós. Hagamos una transición a una vida más saludable juntos con la doctora Lupita Aro.